Les damos la bienvenida a nuestro quinto episodio de Raíces Podcast. Estamos bien contentos por lo que Dios está haciendo a través de estos episodios. Karen, hemos visto la mano de Dios. Gracias por los comentarios de todos ustedes, por recibir el podcast con tanto cariño. Y estamos contentos de ver la mano de Dios obrar. ¿Cómo has estado, Karen? Muy bien, muy contenta. Estoy feliz de que este podcast sea de bendición, porque creo que esa es la motivación principal que tenemos, que haya palabra, podamos disfrutar la palabra de Dios, las escrituras y toda la riqueza que hay en ella, y podamos ser de bendición para aquellos que nos escuchan. Así es, y el día de hoy traemos un tema. Vamos a estar hablando acerca de Mateo 5, el Sermón del Monte. Así es. Y estamos bien contentos por este tema. Y vamos a empezar con las bienaventuranzas, que es como Jesús comenzó el Sermón del Monte, pero es tanta la enseñanza que Jesús estaba dando, y yo estoy bien entusiasmado por este tema. Yo también. Debemos de saber, antes de entrar al tema, que Jesús vino por las almas de las personas. Jesús, en su mensaje, su ministerio, los años que Él estuvo aquí en la tierra y los años que Él compartió su vida con nosotros, podemos ver que a Él le importaban mucho las personas, el alma, el corazón de las personas. Si usted lee el Nuevo Testamento, usted va a ver que las palabras de Jesús están en color rojo. Preste mucha atención a esas palabras, porque es el mensaje de Jesús. Y siempre el mensaje de Jesús se enfoca en cambiar nuestro corazón, en restaurar nuestra relación con Dios. Claro. Jesús vino a restaurar el corazón del hombre con el corazón de Dios. Ese es el motivo por el cual Jesús vino a esta tierra. Jesús es el camino, Jesús es la verdad, Jesús es la vida. Entonces, cuando vemos a Jesús, vemos una puerta. ¿Qué es esa puerta? Es una puerta que nos da la bienvenida a una comunión con Dios. Jesús es un portal que se abrió en físico. La vida de Jesús es un portal para que el hombre tuviera comunión con Dios. Una comunión que se había perdido, una comunión que estaba lejana. Y cuando Jesús viene a hablar al corazón del hombre, viene a decir: vengan a mí. Y ese es el mensaje que debemos de tener nosotros también. Vengan a Jesús. Claro. Tú que estás cansado, tú que estás pobre en espíritu, tú que tienes hambre y sed, tú que estás necesitado, tú que lloras, ven, Jesús es el camino. Entonces ese es nuestro mensaje, ese debe ser el mensaje de los hijos de Dios, y ese es el mensaje principal de Jesucristo, y vamos a desglosar todo lo que Jesús nos quiso hablar de una manera tan maravillosa. Las palabras de Jesús son vida, son pan, son alimento, y vamos a desglosarlas. Así es, el Sermón del Monte lo encontramos en el Evangelio según San Mateo capítulo 5. Y ahí es donde Jesús empieza a dar esta serie de enseñanzas muy profundas. Y vamos comenzando con el versículo 1. Dice Mateo 5:1, dice: viendo la multitud, subió al monte. Está hablando de Jesús. Y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y quiero detenerme aquí porque la palabra discípulos, aquí vemos dos tipos de personas, Karen. Vemos la multitud y vemos a los discípulos. Y los discípulos son una clase de personas que creen en Jesús, pero que siguen sus pisadas. La palabra discípulo significa estudiante, aquel que aprende, que sigue las pisadas de su maestro. En aquel tiempo, cuando los estudiantes buscaban a un rabí o seguían a un rabí, parte del protocolo o de los principios era que el estudiante tenía que imitar a su rabí. Es decir, tenía que convertirse en otro igual de la misma especie. Y un discípulo es eso, es un estudiante que ve la vida de Jesús y que busca ser menos como es Él para ser más como Jesús. Convertirse en otro de la misma especie, pero teniendo a Jesús como maestro. Entonces dice que aquí había la multitud y también estaban los discípulos. Y eso es muy interesante
porque vemos muy claramente la diferencia. El discípulo es el que aprende de su maestro. De hecho, de la multitud no conocemos muchos nombres, no conocemos quiénes estaban, pero sabemos que los discípulos era gente cercana a Jesús. Entonces, el Sermón del Monte comienza diciéndonos que los discípulos tenemos que ser gente cercana a Jesús. Hoy tenemos que tomar una decisión. Nosotros que estamos siguiendo a Jesús, aquellos que nos están escuchando, a dejar de ser parte de la multitud y empezar a convertirnos en discípulos. Empezar a ser aquellos que siguen a Jesús de lejos o solamente en eventos importantes o eventos muy relevantes, para ser aquellos que están con Jesús en las buenas, en las malas, en los eventos importantes, en todo momento. Y tenemos que dejar de ser multitud para convertirnos en discípulos. Y eso es bien interesante. ¿Cómo la ves? Es hermoso porque me vino esto como un email a mi mente, esto que estás compartiendo, porque de alguna manera el ser discípulo de Jesús es ser de la misma especie. Amén, y es andar como Él anduvo. Y eso es ser alguien cercano a Jesús. Y ser como Jesús es caminar detrás de Él. Él dice, el que quiera ir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Seguir a Jesús es imitar su vida. ¿Y cuál es su vida? Es entregarse por los demás. Y imitar la vida de Jesús no es fácil. No es algo que esté en nuestra naturaleza. Pero con la ayuda del Espíritu Santo y el corazón nuevo que Él ponga en nosotros, podemos seguir sus pisadas, que es amar a las personas. Subir al monte es también enfrentarnos a lo que Él se enfrentó, pero con el poder de Dios. ¡Qué tremendo! Como Él anduvo. Así es. Es bien interesante, Karen, porque dice que Jesús subió al monte y los discípulos fueron a Él. Sí. Nosotros tenemos que ir a Jesús constantemente, día a día. Tenemos que determinarnos a dejar de ser de la multitud y ser discípulos. ¿Quiénes son los discípulos? Los que van a Jesús constantemente. Pero Jesús estaba en el monte. Está en el monte. Y Karen, vaya, subir un monte no es fácil. No es fácil. Subir un monte, en 5 minutos no subes y bajas el monte y regresas. ¿Qué es lo que quiero decir con eso? Cuando vamos a Jesús en oración, en buscar su presencia, 5 minutos de oración no son suficientes. Ir rápido, correteado, leer rápido un salmo y vámonos a dormir, eso no es suficiente. Para ser seguidores de Jesús, para seguir sus pisadas, tenemos que subir con Él al monte. ¿Qué es subir al monte? Los que subían al monte seguramente sudaron, invirtieron esfuerzo, tiempo, dejaron, aunque tenían actividades y responsabilidades, las dejaron a un lado y empezaron a invertir ese día, su tiempo, para seguir a Jesús. Nosotros tenemos que subir al monte, tenemos que invertir un buen tiempo para buscar la presencia de Dios, para acercarnos al Señor. Tenemos que invertir esfuerzo. Tenemos que invertir tiempo, esfuerzo, ¿sabes? Cuando buscamos a Dios, hay gente que ora con mucha pasión. Y hay veces que cuando uno está orando muy determinadamente y con mucha fuerza, a veces que uno también transpira, suda. ¿Por qué? Porque es parte de subir al monte. Tienes que entregarte con fuerza, con determinación. Estamos hablando de una relación con Dios mayor. Estamos hablando de una relación con Dios, de dejar de ser parte de la multitud que sigue a Jesús, a convertirnos en los discípulos que suben al monte con Jesús. Y tenemos que entregarlo todo. Hay veces que no va a ser tan fácil, hay veces que va a ser con mucho esfuerzo, hay veces que va a requerir determinación, tiempo, pero tenemos que convertirnos en esos discípulos que viven cerca de Jesús en el monte, y tenemos que acercarnos a Él para aprender cada vez más y más. Y es bien lindo porque dice la Escritura que Jesús está en el monte y cuando abrió su boca, dice que abrió su boca y les enseñaba. Dice, les enseñaba diciendo, porque cuando nos acercamos al maestro, cuando nos acercamos a un maestro, eso provoca que el maestro nos enseñe. Es decir, cuando nosotros dedicamos tiempos para acercarnos a Dios, ¿sabes, Karen? La primera vez que Dios me habló en la Biblia, estaba jovencito, 18, 19 años. Y yo veía cómo Dios usaba a ciertos hombres de Dios en la Biblia. Yo desde niño iba a la iglesia.
Yo desde niño escuchaba enseñanzas, leía la Biblia, pero yo empecé a ver en mi adolescencia que había hombres de Dios que enseñaban la Biblia de una forma muy linda, que Dios les hablaba en la Biblia, y yo dije, yo quiero eso. No quiero solo saber versículos. Y recuerdo que un día me encerré en mi habitación, estaba jovencito, y le dije, Señor, no importa cuánto tiempo pase de aquí. Yo hice esta oración. Me senté, puse mi Biblia, dije, Señor, no voy a salir de este cuarto, aunque no duerma. Aunque llegue el siguiente día, aunque tenga cosas que hacer, no voy a salir de este cuarto hasta que me hables. Y me acuerdo que me puse a estudiar la palabra de Dios, y ahí Dios me dio el espíritu de sabiduría y revelación. Ahí Dios me empezó a hablar en la Escritura. Ahí, ¿sabes? Desde ese día, uno de mis mejores momentos en la vida, en el día, es cuando estoy en la Biblia. Dios me habla, la disfruto, Dios me enseña, pero yo estuve dispuesto a subir al monte. Estuve dispuesto, no importa cuánto tiempo tenga que estar ahí, no importa cuánto tenga que invertir, no importa, Señor, yo quiero escuchar tus palabras. Y cuando nosotros subimos al monte, eso provoca que el Maestro nos enseñe, que Jesús nos hable al corazón. Y Jesús empezó a abrir su boca y empezó a enseñarle a los discípulos y a la multitud. Y fíjate lo que dice el versículo 3, Karen, es bien interesante. Dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Y quiero detenerme en la palabra bienaventurados, porque es bien interesante. ¿Qué significa bienaventurados? Bueno, bienaventurado significa doblemente feliz, o sumamente dichoso, ¿verdad? Doblemente feliz. Pero fíjate que no solamente habla de felicidad por felicidad. Jesús no estaba diciendo, sé doblemente feliz por... No, que había algo más profundo. En la Biblia, siempre que vemos una doble porción de algo, nos está hablando de herencia. Es decir, cuando el hijo mayor iba a ser el sucesor de su papá, el que estuviera a cargo de la familia, así como el papá estaba a cargo, el hijo mayor era el que recibía la doble porción. La doble porción, y esa doble porción significaba que era ese hijo el heredero del manto, del nombre, el que iba a estar ahora con las responsabilidades del padre, el que se iba a encargar de la familia como su padre se encargaba de la familia. Era la doble porción, era un manto. Y cuando Jesús dice bienaventurado, significa doblemente feliz. Pero cuando hay una doble porción, siempre nos habla de herencia. Entonces Jesús, en todas las bienaventuranzas, Karen, nos está hablando, no solo es bienaventurado, no solo está diciendo, quiero que seas feliz. No, Jesús está diciendo, vas a recibir una herencia, eres heredero. Heredero, los que son pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Vas a recibir una herencia, vas a recibir un manto, va a haber una transición de reino, va a haber una transición. Tú vas a tomar el lugar de Dios, vas a ser el representante ahora de Dios en la tierra. ¿Quién es? La primera bienaventuranza dice, bienaventurados los pobres en espíritu. No. Los pobres en espíritu. Y antes de entrar de lleno a las bienaventuranzas, quiero abrir un poquito más el paréntesis en el tema de bienaventuranzas, Karen. Nosotros vemos las bienaventuranzas y son 8 bienaventuranzas. Sin embargo, son 9 veces que Jesús usó la palabra bienaventurados, que se está refiriendo a herederos. Pero son 8 bienaventuranzas. Las últimas 2 veces que Jesús menciona la palabra bienaventurados es una misma bienaventuranza, pero Jesús vuelve a mencionar la palabra bienaventurados. Entonces, son 8 bienaventuranzas, y en la Escritura el número 8 nos habla acerca de nuevos comienzos, nuevos inicios. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros adquirimos estas características que Jesús menciona aquí, nuestra vida va a cambiar. Viene una nueva dimensión. Vamos a entrar en una nueva temporada. Nuestra vida va a ser totalmente diferente. Aquí vamos a ver 8 características que Jesús menciona de aquellos que si las viven van a ser herederos. De aquellos que si las viven van a ser aquellos que van a recibir un manto nuevo, una autoridad nueva. Aquellos que van a ser los representantes de Dios acá en la tierra. Y es una nueva vida, es un nuevo inicio, va a cambiar la vida. Sin embargo, no solo son 8 bienaventuranzas, sino que Jesús menciona la palabra bienaventurados 9 veces. Y el 9 en la Biblia nos habla acerca del Espíritu Santo. Más Biblia para demostrarlo, bueno, son 9 los dones del Espíritu. Siempre que vemos en la Biblia el número 9 nos habla del Espíritu Santo. A mí me encanta el número 9. Sí. Así en lo particular. Ahora sí que es 3 por 3, ¿no? La Trinidad perfecta. Sí, es poderosísimo. Completa.
Así es, y a mí me encanta el 9, me encanta el 12, pero el 9 y el 12 son mis números favoritos, y el 9 nos habla del Espíritu, y es bien lindo porque Jesús empieza este sermón del monte, que es uno de los sermones prominentes, importantes de Jesús cuando estuvo aquí en la tierra, y comienza diciéndonos 9 veces bienaventurados, y nos está diciendo la vida que tienes que adoptar es la vida del Espíritu. Tenemos la vida del Espíritu, es importante. El sermón del monte no inicia con otro tema, inicia con las 9 bienaventuranzas. Y Él nos empieza a decir la importancia de vivir en el Espíritu. ¿Sabes? A veces vemos no tan importante las cosas del Espíritu. Sin embargo, si buscamos las cosas del Espíritu en primer lugar, como prioridad, la vida espiritual, de ahí se va a desarrollar todo lo demás. Y Jesús nos pone como prioridad: busquen las cosas espirituales, busquen la vida del Espíritu. Es más, Jesús mismo dijo, ¿verdad? Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Esto que dices es muy cierto, porque Jesús realmente siempre reveló un reino espiritual. Jamás habló de un reino físico. Así es. Incluso la gente se confundía porque estaban esperando, muchos de ellos, levantarse en armas contra el imperio romano que los oprimía. Pero siempre Jesús nos habla de un reino espiritual, y hasta la fecha hay gente que lo malinterpreta. Claro. Jesús siempre nos va a llevar a una plenitud espiritual, porque de ahí se va a desarrollar lo demás. Si estamos bien espiritualmente, también en lo físico se va a desarrollar, en lo emocional. Aquí en el Mateo 5:3, en la versión actual que yo tengo, es: Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él, porque el reino del cielo les pertenece. Qué tremendo. O sea que el reino de los cielos le pertenece a aquel que es pobre en el espíritu y lo sabe. Exacto. Y lo reconoce. No nos acerquemos como el joven rico. El joven rico se acercó diciendo: estoy completo, soy perfecto, solo me falta seguirte. ¿Qué necesito? Más características. El joven rico llegó pensando que era rico en espíritu. Sí, pero Jesús fue y confrontó el amor al dinero que él tenía, y le dijo: ve y vende todo lo que tienes y sígueme. Ahí el joven se entristeció, y muchas veces Jesús, el Espíritu Santo, necesita confrontarnos de esa manera hasta que reconozcamos que somos pobres en espíritu. Aquel que reconoce su necesidad de Dios y no busca impresionarlo, sino viene diciendo: por eso vengo ante ti, porque no tengo nada que darte. Ese es el que va a heredar el reino de los cielos. Aquellos que saben su necesidad de Dios, como bien decías, aquellos que... ¿Quiénes son los pobres en espíritu? No son los altivos, no son los soberbios, no son los preponderantes. Es la gente que sabe: no doy el ancho. Es la gente que sabe: necesito de Dios. Y cuando tú sabes que no damos el ancho, ahí es cuando vamos a ir a buscar a Dios. Ahí es cuando vamos a decirle: Dios, ayúdame. Señor, ahí es donde vamos a conocer la oración. Ahí es donde vamos a decirle: Señor, ayúdame. Señor, vamos a buscar tu consejo en la Biblia. Yo no puedo, yo no alcanzo, no tengo la estatura. Señor, te necesito. Y aquí es bien interesante porque necesitamos la revelación de Zacarías. Zacarías tiene una revelación, Karen, que decía: no es con fuerza, no es con ejército, es con tu Santo Espíritu. Cuando nosotros sabemos que no es por nuestros talentos, que no es por nuestra cara bonita, que no es por nuestras conexiones, por nuestro dinero, no es por nada de eso, que eso no impacta el verdadero reino ni la vida de las personas, ahí es cuando decimos: Señor, yo te necesito. Es tu Espíritu lo que va a cambiar las vidas, es tu Espíritu lo que trae avance, es tu Espíritu lo que trae victoria. ¿Sabes? Hay gente con muchas posesiones, sin embargo hay veces que se enfrenta a batallas en que su dinero no puede sanar esa enfermedad. Y ahí es donde te quedas: yo creí que era rico, pero soy pobre. ¿Sí me explico? Sí. Hay personas que se les levantan enemigos y ellos creían que tenían muchos contactos, y cuando se enfrentan enemigos más poderosos, yo creí que conocía gente, pero realmente estoy desvalido. Cuando te enfrentas a ciertas situaciones es donde
Dios nos muestra la debilidad, nuestra pobreza en espíritu. Sí. Y ahí dice, los pobres en espíritu, dice que de ellos es el reino de Dios. Es decir, nosotros tenemos que saber que estamos necesitados de Dios. No importa lo bonito, lo mucho o poco que podamos tener, lo importante es saber, Señor, soy humano, y por cuanto soy humano soy débil, tengo una debilidad humana, estoy necesitado del Espíritu de Dios. Hay cosas que solo Dios puede hacer, y cuando lo buscamos, entonces dice, esos pobres en espíritu, los que se saben necesitados, de ellos es el reino de Dios. ¿Y sabes, Karen? La Biblia, hay muchas cosas que podemos hablar del reino de Dios, muchísimas, pero quiero mencionar 2 puntos bien importantes. El apóstol Pablo en Romanos nos enseña qué es el reino de Dios. Dice que el reino de Dios es justicia, es paz y gozo. Y es gozo. Esta es la herencia de los pobres en espíritu. Ellos son los portadores, los poseedores del reino de Dios, la justicia, la paz y el gozo. ¿Sabes? La justicia es muy importante para los pobres en espíritu, porque llega un momento en donde puedes estar enfrentando situaciones difíciles y tú vas a decir, Señor, ayúdame. Señor, yo no puedo con esta situación. Señor, me maltrataron. Señor, no me están ayudando. ¿Sí me estoy explicando? Claro. Pero el reino de Dios dice que los pobres en espíritu, aquellos que no pueden defenderse, aquellos que no pueden a lo mejor hacer frente a una situación difícil e injusta, dice Dios, hijo, no te preocupes. El reino es tuyo. ¿Qué es el reino? Es justicia. Y si tú presentas tu causa delante de Dios, Dios te va a hacer justicia. Eso te pertenece. Es tu herencia. La paz también, wow, la paz es impresionante. Si nosotros viviéramos con paz, a veces es bien tremendo, porque la paz también nos habla de cobertura y protección. Aquella gente que es necesitada del Espíritu, Dios le va a dar paz, le va a dar cobertura, le va a dar protección. Aquellos que están pasando por una tormenta, Dios te va a dar la paz. La herencia de aquellos que son pobres en espíritu y saben que necesitan a Dios es que en medio de la tormenta Dios les va a dar bonanza. Vas y buscas a Dios y Dios te va a dar bonanza y también gozo y alegría. Hay una parte en la Biblia, en Nehemías, donde dice que el gozo del Señor es nuestra fuerza. Entonces los pobres del espíritu van a heredar la fuerza, la unción para salir adelante. Sin embargo, también, Karen, el reino de los cielos nos habla de lo sobrenatural y los milagros, ¿sabías? Sí. Los milagros están en el reino de los cielos. Los milagros, lo sobrenatural, ¿cómo lo sé? Jesús mismo dijo, si ustedes ven que yo por el dedo de Dios echo fuera a los demonios, esa es la señal de que el reino de los cielos ha llegado. Es decir, los milagros y lo sobrenatural está en el reino de los cielos. Es maravilloso, porque cuando tú eres pobre en espíritu, el reino te pertenece. Heredas los milagros, heredas lo sobrenatural. Y yo le hablo a aquellos que nos están viendo, bienaventurados aquellos que son pobres en espíritu. Si tú te sabes que eres necesitado de Dios, prepárate. Tu herencia es el reino de los cielos. Tu herencia son los milagros. Tu herencia es lo sobrenatural. Tu herencia es la paz, es el gozo. Tu herencia es la justicia. Dios te va a hacer justicia. Dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos heredarán el reino. Y el reino involucra muchas cosas, pero solo quería tocar estos 2 versículos. Justicia, paz y gozo es para aquellos que son pobres en espíritu, y también los milagros y lo sobrenatural. Aquellos de pobres en espíritu accesan a eso. Y qué hermoso lo que dices, porque en esta generación yo creo que es cuando más se ha visto problemas de falta de gozo y falta de paz. Qué tremendo, así lo es. que es la ansiedad, problemas de preocupación, de estrés, de depresión. Es porque no estamos heredando ese reino. Aún personas cristianas, hijos de Dios, pueden caer en este tipo de enfermedades emocionales y mentales. Y no digo que no vayas al médico, pero en el reino de Dios está la llenura que no vas a hallar ni siquiera en un medicamento. Eso es poderoso. Cuando descubrimos que en su reino, que en Cristo está esa plenitud de gozo, de paz. Qué hermoso es tener paz. Y la paz no depende, ni el gozo no depende de cómo me vaya. Eso es felicidad. Exacto. Y es algo momentáneo. Yo puedo ponerme feliz porque me dieron un aumento, claro, cerré un negocio que necesitaba, algún regalo, algo bueno sucedió, una visita inesperada, una sorpresa, algo lindo. Pero el gozo no depende de nada exterior. Exacto. Es más, puedo seguir en la misma tribulación, pero cuando viene el estar gozoso. Y si no, podemos verlo con Pablo y Silas. Exacto. Que estaban encadenados, estaban recién golpeados en un calabozo totalmente sucio,
Sí. Y dice en la Biblia que cantaron alabanzas e himnos a medianoche. En el momento más duro. Cuando nadie quiere cantar. Exacto. Cuando nadie quiere adorar. Yo creo que era tanto el gozo que sentían, tanta la fuerza. El reino se manifestó en esa plenitud tan grande que todos fueron liberados. Se rompieron las celdas, se rompieron las cadenas. Y a ese tipo de reino Dios nos quiere llevar. Exacto. Que sea tan real lo espiritual que hasta en lo físico se va a ver. Exacto. Es tan real lo que sucede en nuestro espíritu cuando decidimos caminar bajo el reino de Dios y no nuestras propias reglas. Cuando decidimos que Jesús sea nuestro Rey y no nosotros. Cuando decidimos que Cristo Jesús sea el centro de nuestras vidas, vemos cómo hasta lo físico se ordena. Yo he visto caras cambiarse por el poder de Dios, por el amor de Dios. Personas que estaban llenas de ansiedad y a lo mejor el problema todavía no se acaba, pero aquí adentro hubo una revolución que solo Cristo Jesús puede cambiar. Sabes, estamos en un tiempo donde queremos humanizar a Jesús. Pero Jesús, la primera bienaventuranza, dijo: bienaventurados los pobres en espíritu. Es decir, queremos bajar a Dios a nuestro nivel humano y decir, no necesitamos subir a ese reino, a ese monte. Pero Jesús fue al revés. Él subió al monte y les dijo: tienes que reconocer que eres humano y que te falta mi espíritu, que te falta mi presencia. Y queremos humanizar a Jesús y poner a Jesús al nivel de los seres humanos. Pero toda la vida de Jesús, si queremos ver al Jesús escritural, al Jesús que está en la Biblia, todo de Jesús, Karen, es sobrenatural. Todo de Jesús es milagroso. Él nació de forma milagrosa, de forma sobrenatural. Una virgen estando embarazada, papá. Eso es sobrenatural, es un milagro. Jesús creció, se desarrolló de forma sobrenatural. Él hablaba de forma sobrenatural, con autoridad. Él hacía milagros. Todo lo que ves en la vida de Jesús era sobrenatural. Jesús murió de forma sobrenatural porque no tenía que morir, pero se cumplió una profecía. Jesús resucitó, eso es sobrenatural. Por el Espíritu. Pero el detalle es que queremos bajar a Jesús en este tiempo a humanizarlo. Y decir, queremos un Jesús humano, que no tiene poder para cambiar, que se ajuste a nosotros, que nos deje pecar y que aún así nos lleve al cielo y nos ame mucho. Pero Jesús empezó el sermón del monte diciendo: tienes que ver tu necesidad de mi espíritu. Así es. Eres humano, pero tienes que subir al monte. Y la primera bienaventuranza es: bienaventurados los pobres en espíritu. Si no podemos ver que nos falta el Espíritu de Dios, si no podemos ver como creyentes que necesitamos el poder del Espíritu, no podemos avanzar en el sermón del monte. Lo primero es, tienes que reconocer: necesitas mi Espíritu. La vida del Espíritu es sobrenatural. La vida del reino de Dios son milagros, son maravillas, es cambio de mente, cambio de transformación. El pecador puede dejar de pecar. Totalmente. El pecador puede, en vez de ir al infierno, yo puedo salvar su alma y llevarlo al cielo. Eso es sobrenatural. Entonces, la primera enseñanza que Jesús dio fue esta: tienes que reconocer tu necesidad de mi espíritu, la necesidad de mí. Tienes que reconocer: bienaventurado quien es pobre en espíritu, porque ellos heredarán el reino. Y hoy vemos mucha gente que sí a Jesús, que ama a Jesús, pero no ha entrado al reino de Dios. Es salvo, Karen, son salvos. Si mueren hoy, ellos creen en Jesús y van al cielo, pero en la tierra no están experimentando el poder del Espíritu, no están experimentando el reino de Dios, no están experimentando el gozo, no están experimentando justicia, no están experimentando paz, no están experimentando los milagros, las victorias, las promesas de la Escritura. Son salvos, pero no entraron al reino de Dios. Exacto. Y ese es el nivel. ¿Cómo podemos entrar a una vida del reino de Dios, que es la vida abundante que Jesús promete? Reconoce: como humanos estás limitado, necesitas el poder del Espíritu y necesitas buscarlo. Quien lo reconoce va a heredar y va a entrar al reino de Dios. ¡Qué tremendo! Sí, ¡qué tremendo, hermoso! ¡Qué tremendo! El siguiente versículo dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Muchas personas lloran porque no entienden el propósito del sufrimiento. Claro. Y aquí Jesús obviamente estaba hablando en un tiempo donde había mucho lloro, mucho motivo de llorar. Sí. El pueblo estaba cautivo. Afligido. De alguna manera Jesús está diciendo: yo sé
porque sufres. Y es necesario que ahora en la actualidad sepamos que Dios conoce cuando estamos sufriendo. Pero aquí dice que Dios bendice a los que lloran. Qué tremendo. Así que tú puedes llorar frente a Dios. Claro. Tú puedes no nada más reconocer tu pobreza de espíritu, sino también decirle al Señor qué es lo que te aflige, qué es lo que te preocupa y llorar delante de Él. Podemos hacernos vulnerables como niños, aún los varones que tal vez se les dificulta más llorar, ¿verdad? Saber que Dios conoce el motivo de tu lloro y tú recibirás consuelo. Hay consuelo en Dios. Hay consuelo en Él, pero es un consuelo maravilloso. Dice en la Biblia, en Romanos 8:28, que todas las cosas ayudan a bien a aquellos que aman a Dios, aquellos que conforme a su propósito han sido llamados. El sufrimiento es inevitable. Dice en la Biblia que es necesario que pasemos por diversas pruebas. Sin embargo, el llorar delante de Dios no es solo debilidad, es saber que Él nos consuela. Exacto. Y que su Espíritu nos da fuerza. No sé si alguna vez, yo sé que sí, has llorado tanto delante de su presencia que aunque tu cuerpo se cansó de llorar, por dentro te sientes tan fuerte. Claro. Porque Él te consoló. Así es. Porque no sabes cómo, pero sabes que Dios te va a ayudar. Claro. No sabes de qué manera va a suceder, no sabes de qué forma Dios va a solucionar las cosas, pero hay un salmo hermoso que dice, ¿por qué te turbas, alma mía, dentro de mí? Decía el rey David, espera en Dios, claro, que aún he de alabarle, salvación mía, castillo mío. Y cuando le decimos eso a Dios, le estamos diciendo, tal vez mi alma se turba, mi alma llora, se preocupa demasiado, pero espero en Dios. Claro. Porque tú eres mi salvación. Y le hablaba tan hermoso al Señor y debemos de saber que hay consuelo en Dios. Claro. Los enlutados, los que están en tristeza. En Dios hay consuelo, pero es un consuelo completo, es un consuelo que ninguna persona te va a dar. Claro, solo Dios lo puede dar. Así es. Así es, dice, herederos, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Yo creo que esta es una de las formas en que tenemos que buscar la presencia de Dios y buscar las almas. Sí. Cuando tú lloras delante de Dios para que un alma se salve, dice que tú vas a ser heredero. ¿Cuál va a ser la herencia? La herencia va a ser que vas a ver, o cuál va a ser tu consuelo, ¿verdad? Sí, claro. Tu herencia va a ser el consuelo, pero ¿cuál va a ser el consuelo? Verlo. Que vas a ver que esa alma por la que lloraste, la vas a ver rendida a los pies de Jesús. Qué hermoso, la vas a ver amén. rendida. Sí. Si tú lloras por la presencia de Dios, pidiendo la presencia de Dios, tu consuelo va a ser ver la unción sobre tu vida, ver la unción sobre tu familia. Y se nos ha ido el tiempo tan rápido, Karen. Quisiera ver una bienaventuranza más. Sí. Antes de ir cerrando. Después hacemos una segunda parte. Sí, vamos a hacer una segunda parte para completar las bienaventuranzas, pero quisiera ver una más. Y dice la Escritura en Mateo capítulo 5, versículo 5, dice, la tercera bienaventuranza, dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Los mansos, ¿quiénes son los mansos? Los mansos son los que van a heredar la tierra. Son los que van a recibir la tierra por heredad. Pero dice los mansos, no los peleoneros. Sí. No los contenciosos, no la gente difícil que pelea por todo. ¿Sabes? Es muy interesante porque en la sabiduría del mundo y en la historia hemos visto que los peleoneros, los contenciosos, los guerreros son los aquellos, arrogantes también. Sí, son aquellos que van y toman posesión de tierras, levantan guerra, hacen guerra y se adueñan de tierras y todo. Sin embargo, esa es la sabiduría de los hombres. Pero la sabiduría de Dios es que los mansos van a totalmente recibir. Lo contrario. Exactamente. Es bien tremendo porque en el mundo nos dice que los arrogantes van a crecer, pero Dios nos dice que los humildes, los mansos, dice la Escritura que Él los exaltará. Y al soberbio el Señor lo rechazará. Al soberbio el Señor lo humillará, pero los humildes Dios los exaltará. Es decir, hay un secreto. Los mansos, los humildes van a recibir una herencia, van a recibir la tierra. Hay algo bien interesante, Karen, porque cuando tú quieres edificar algo, no se puede edificar en tiempos de guerra. Es imposible. Podemos ver, actualmente hay guerras, la guerra
las guerras que sabemos que hay, la Franja de Gaza, lo que sabemos de Rusia y todo lo que hay, ¿no? Hay destrucción. No puedes estar edificando un edificio cuando a lo mejor va a caer una bomba. Exacto. O sea, en tiempos de guerra no puedes edificar. En tiempos de guerra no hay esa paz. Para poder edificar algo en la tierra, tú necesitas tiempos de paz. Es decir, los pacíficos, los mansos, los que no son contenciosos, van a poder heredar la tierra, van a poder edificar. ¿Tú quieres edificar algo? Un trabajo, un negocio, necesitas salir de tiempos de guerra. Hay personas que siempre están peleando. Por todos se pelean. Son gente peleonera, no pueden edificar. La gente peleonera va a llegar a un tope, porque en tiempo de guerra no se puede edificar. Se edifica en tiempos de paz. En la Biblia lo vamos a ver. En tiempos de paz es donde nosotros podemos crecer, expandirnos, edificar. Esa es la palabra. Reverdecer, exactamente. Pero la gente que tiene un espíritu contencioso va a llegar a un tope. Sí. Y a lo mejor podrá expandirse, pero vas a fijarte, no tiene nada edificado. A lo mejor tiene muchas cosas rentadas, pero no hay algo propio. ¿Por qué? Porque no son pacificadores, no son mansos, no son humildes, son contenciosos, peleoneros. Y nosotros, yo sé que estoy a lo mejor tocando algunas llagas, pero tenemos que ir delante de Dios y reconocer lo que Jesús nos enseña. Tú vas a herederos, bienaventurados, doblemente felices los mansos. Ellos heredarán la tierra. Podrás edificar, podrás ensancharte, podrás crecer, pero tenemos que recibir la humildad. Así es. La humildad nos hace grandes. Exacto. La humildad es de reyes. Jesús, cuando nos ve humildes, nos ve grandes. Y dice en la Biblia que al soberbio él lo ve de lejos. Y yo creo que lo último que queremos es que el Señor nos vea de lejos. Es lo último que queremos. Y muchas veces tenemos que renovar esa mente, porque ahorita, como decías tú, las leyes del mundo es el que aplasta a los demás, el que va adelante, el que tranza no avanza, ¿verdad? Eso dice el dicho. ¿Qué significa? Si tengo que hacer cosas malas para subir y lograr mis ambiciones, no me importan los demás. Esa es una actitud soberbia, pero vemos que el reino de Dios es totalmente al revés, es totalmente lo contrario. Y dice, los mansos, los humildes heredarán la tierra. Es una herencia que no te la va a dar el patrón. Exacto. No te la va a dar tu papá, te la va a dar el Señor. Y lo que Dios te da, nadie te lo va a quitar. Qué tremendo. Entonces, cuando yo soy humilde, yo espero a que el Señor me dé las cosas. No las tengo que pelear. Exacto. No tengo que enojarme con mi hermano que las tiene. Yo estoy esperando en Dios. Yo soy humilde y cuando Él me la da, nadie me la va a quitar. Exacto. Entonces me conviene ser humilde, me conviene humillarme yo, porque hay gente que quiere que Dios la exalte y se levanta. Entonces dice Dios, pues yo no te voy a exaltar porque te estás levantando tú sola, claro, o tú solo. Claro. Entonces mejor me humillo. Claro. Y reconozco, dicen en su palabra, humíllate bajo la mano poderosa de Dios y Él te exaltará cuando fuere tiempo, cuando Él te ve listo. Entonces vas a heredar lo que ya Él predestinó que tú ibas a recibir y nadie te lo va a quitar. Qué poderoso. Qué poderoso, se nos fue el tiempo bien rápido y quisiéramos orar antes de cerrar este podcast. Y es bien precioso el Sermón del Monte y estas enseñanzas que hemos compartido con ustedes. El siguiente podcast va a ser la segunda parte de las bienaventuranzas, pero queremos orar. Tú que nos estás viendo, es tiempo de buscar ir más profundo con Dios. Es tiempo, estamos en una temporada donde tenemos, ¿sabes? Los retos de este tiempo no son los mismos retos de hace 100 años. Los retos que vivimos ahora son más difíciles. El sistema de este mundo está golpeando más fuerte la fe, está golpeando más fuerte las familias. Las situaciones financieras en el mundo están muy tambaleantes. Son retos que hace 100 años no se vivían, hace 50 años no se vivían, hace 10 años no se vivían. Entonces, la fe que teníamos hace 10 años ya no es suficiente para el día de hoy. La fe de ayer no es suficiente para hoy. Y tenemos que saberlo, la fe de hoy no va a ser suficiente para mañana. La oración que teníamos ayer no es suficiente para hoy y la oración de hoy no va a ser suficiente para mañana. ¿Qué es lo que te quiero decir? Es tiempo de ir más profundo. Es tiempo de poner la mira en las cosas de arriba. Es tiempo de buscar la vida espiritual, de entrar en el reino de Dios, de no conformarnos solo con la salvación de nuestra alma, sino que busquemos y vayamos a experimentar
al Jesús escritural, al Jesús sobrenatural, al Jesús milagroso, al Jesús que en esta tierra hizo lo que nadie podía hacer, lo que los médicos no podían hacer, lo que la provisión no podía hacer, lo que a lo mejor las habilidades de Pedro como pescador no podía hacer. Dios proveyó a Pedro, Dios trajo sanidad a muchos enfermos. Jesús hizo, ese es el Jesús escritural. Ese es el Jesús al que creemos. Y es tiempo de que elevemos nuestra fe más alto y que vayamos más profundo con Dios. Es tiempo de que cambiemos nuestra vida. Y estas 3 bienaventuranzas, reconozcamos que nos falta más del Espíritu Santo y busquémoslo con todo el corazón. Seamos gente que llore delante de la presencia de Dios por las promesas que Dios, si Dios prometió serás salvo tú y tu casa, ve a la presencia de Dios y llora por tu casa, llora por tu hijo, llora por tu esposo, llora por tu familia, por tus sobrinos, por tus primos, por tus abuelos. Llora por ellos y Dios te va a consolar trayendo la salvación a sus vidas. Dios va a consolar a aquellos que lloran. Esa es una forma de pedirle al Señor sus promesas. Y también vivamos en humildad. Los humildes Dios los exalta. Es de reyes la humildad y la fidelidad. Y mis amados amigos que nos están viendo, cambiemos, hagamos estos ajustes en nuestra vida y vamos a ver la bendición de Dios sobre nosotros. Te convertirás en heredero. Serás alguien que recibirá, serás un receptor de las promesas y la bendición de Dios. Tu vida cambiará totalmente. Y queremos orar por ti. Señor, bendice a cada persona que nos está viendo a través de este video, a través de este audio, a través de este podcast. Señor, oramos en el nombre de Jesús que ellos, mientras van más profundo, mientras buscan la vida espiritual, mientras buscan, Señor, cada vez ser más como tú, acercarse, Señor, más a tu presencia, puedan ver tus bendiciones, puedan heredar el reino, puedan heredar tus promesas, puedan ser consolados, puedan recibir, Señor, tus promesas que vienen en tu palabra. Señor, oramos, Señor, que el reino de los cielos se active en sus vidas, se activa, Señor, en su familia, lo sobrenatural, los milagros, Señor, se active sobre de ellos. Si hubiese alguien con necesidad, Señor, ahora, Señor, venga, Señor, la respuesta por el poder del Espíritu Santo a sus vidas. Señor, si hubiese alguien, Señor, en enfermedad, yo oro, Señor, toca sus cuerpos, sana toda dolencia, sana toda enfermedad, todo dolor de huesos. Yo veo a una mujer con dolor en sus rodillas, en los huesos, en el nombre de Jesús. Ahora pon tus manos, mujer, en tus rodillas, en tus huesos, ahí en el nombre de Jesucristo. Recibe la sanidad. Se sana en el nombre de Jesucristo. Se sana ahora, se va toda aflicción, se va toda dolencia. Ahora, en el nombre poderoso de Jesús, reprendemos toda aflicción, toda dolencia, toda migraña. Hay personas con dolores de cabeza intensos. Toda migraña, Señor, se quebranta. Toda migraña termina. Toda migraña la reprendemos. Tomamos autoridad y le echamos fuera. Ahora, en el nombre poderoso de Jesús, yo bendigo, Señor, a cada persona que nos ve. Toda enfermedad, Señor, ahora, Señor, sea sana. Si usted tiene un dolor en su cuerpo, en cualquier parte de su cuerpo, alguna aflicción, ponga su mano en esa parte del cuerpo que le duele o que tiene alguna aflicción, sean los oídos, sean los ojos. Ahora, ponga su mano en esa parte del cuerpo que Jesús, el Jesús de los milagros, está ahí con usted para sanarlo. Señor, ahora, Señor, toda parte del cuerpo que esté sufriendo aflicción de aquellos que nos ven, Jesús, toca, Señor, su cuerpo. Ahora, Señor, en el nombre de Jesús, toca el cuerpo y trae sanidad. Trae salud, Señor, trae recuperación. Reprendemos toda aflicción. Jesús, toca los cuerpos. Tú eres el Dios de los milagros, Jesús de las sanidades, el Jesús sobrenatural que vemos en la Biblia. Señor, yo bendigo las personas y te doy gracias, Señor. Te doy gracias por tu sanidad, por tu reino sobrenatural. En el nombre de Jesús ya te damos gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén. Y si usted sintió una mejora en su cuerpo, usted recibió un toque de Dios, escríbanos por ahí, compártanos el testimonio. Nos encantaría alegrarnos con usted, glorificando a Dios, porque Jesús aún sigue haciendo milagros y aún sigue haciendo maravillas. Dios me los bendiga. Karen, pues vamos a continuar en el siguiente episodio, en la segunda parte. Perfecto. Nos escriben sus testimonios, sus saludos. Queremos leerles y claro que sus opiniones y que compartan este podcast con todos sus amigos y familiares. Dios los bendiga. Nos vemos la próxima semana con la segunda parte de las bienaventuranzas en el Sermón del Monte. Bye, bye.